El 27 de marzo de 1966, en el sur de Londres y a 4 meses del inicio del Mundial de Inglaterra, un perro llamado Pickles encontró envuelto en diarios el trofeo Jules Rimet, el que se le entregó hasta 1970 incluido a los campeones del mundo de selecciones, y que había sido robado una semana atrás en una exposición al público en el Methodist Center Hall. Aquella fue la noticia del día. Muy pocos se enteraron de que ese mismo día en Coripata, en la región de los Yungas, en Bolivia, había nacido un niño llamado Ramiro Castillo, que con los años sería apodado Chocolatín por el color de su tez, pero también porque con el paso de los años un periodista boliviano lo asoció a un chocolatín, porque su fútbol era dulce y venía en envase pequeño. Castillo alcanzó a medir apenas 1,65 m en su adultez. No hizo inferiores, se crió jugando como muchos cracks en el campito y llegó a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Bolivia, hasta que un día este flaquito pero habilidoso, talentoso y técnico conductor de juego desde el mediocampo se probó con 18 años en The Strongest, y fue tanto el fútbol que desplegó que fue inmediatamente fichado. Debutó en 1985 y se quedó dando cátedra en su país hasta 1987, cuando Instituto de Córdoba se lo llevó para la Argentina, cuando no era nada común que los futbolistas del altiplano llegaran a estas tierras. Había que ser muy talentoso como Chocolatín o Milton Melgar. Titular indiscutido en la temporada 1987-88, jugó 27 partidos y convirtió un gol, siendo compincha y asistidor de uno de los mejores 9 de la época y a quien ya le dedicáramos un video, Oscar de Articia. Para la temporada 1988-89 y hasta el final de la temporada 1989-90, defendió los colores de Argentinos Juniors, que tenía un cuadrazo, jugaba con Fernando Redondo en el mediocampo y tenía como faro goleador a su gran compañero de Articia, ya que el Cocayo también estaba en el bichito por entonces. Hizo 8 goles en 69 partidos y ya eran varios los que avisoraban un salto grande en su carrera. Herreros, sigue Herreros, Chocolatín, de Articia. Nuevamente, Argentinos 2, River 0. Fácil la apertura en descarga sobre la derecha, cuando River trataba de adelantarse. Todavía hay jugadores que piden inexplicablemente posición adelantada al juez de línea. Chocolatín, sigue Chocolatín. Es un cambio raro. Es como pensábamos, no teniendo a Marangoni, prefiere sacar un hombre de punta. Va Castillo cruzando a Herreros, va Herreros al arquero, Herreros que toca al arquero, le salvó Montoya. Y Boca sigue jugando al filo de la navaja con el asunto del offside. Parecía, pero ¿a quién se lo van a ir a contar después? Pasó la jugada y atención que viene otra, Viene Herreros, buscando atrás, tiene a Castillo que le pega. Castillo que le pega, uy. Chocolatín tenía un nombre bien ganado en el fútbol argentino y muchos lo querían. El más interesado, sin embargo, era el Flamengo de Brasil en la época post-Zico, pero surgió River Plate y decidió seguir en Argentina por un tema familiar y de idioma de sus chicos. El más grande, también llamado Ramiro, tenía 3 años y José Manuel apenas unos meses de vida, habiendo nacido en 1990 en Argentina. La gran chance de su carrera había llegado. River, reciente campeón del fútbol argentino. En la apertura de 1990 jugó 10 partidos y marcó un gol. Tuvo momentos de destaque, su paso no fue malo, quizá de mayor a menor, pero pronto Daniel Pasarela lo sacó del equipo y pasó a ser suplente. En el Clausura 1991 no actuó, aunque sí lo hizo en 2 partidos por la Copa Libertadores en su país ante Bolívar y Oriente Petrolero. Ramiro Castillo solo, se va Ramiro Castillo, lo eliminó, pero ahí va a entrar Leo Fernández, ¡gol!
Leonardo Fernández, después de recibir ese rebote, después que había hecho la falta Ferlati, después del enorme error que lo dejó solo a Ramiro Castillo del rebote, Leonardo Fernández. Medina. Longue passe pour Da Silva. Medina Bello. Medina Bello tout seul, contré. Frappe de Castillo et but. Premier but de River Plate sur cette superbe action. Medina Bello qui s'infiltre dans la défense. Contré. Et la frappe de Castillo après 22 minutes, River Plate mène 1-0. Qui repart. Medina Bello. Medina Bello, toujours accroché. Da Silva, Castillo. Et faute de Montenegro sur Castillo. Cette fois l'arbitre a sifflé. Au ralenti, la combinaison entre les trois joueurs. Medina Bello. Da Silva en retrait. Et enfin Castillo. Fauché, coup franc. Donc. Berti. Berti en retrait. Tir de Castillo. Contré dans les bras de Ruiz Diaz. 28e minute, les deux équipes font rentrer leur second remplaçant pour relancer la rencontre. Castillo est remplacé par Vasquez pour River Plate et Villarreal par Ozan du côté de San Lorenzo. Ozan juste... River era historia y llegó el turno de volver a tener la continuidad que merecía debido a su calidad. En la temporada 1991-92 jugó un total de 16 partidos en Rosario Central antes de volver al The Strongest en la siguiente temporada, pero para el 93-94 estaba de nuevo en Argentina, donde rindió muy bien en Platense. 23 partidos y un gol, pero siempre demostrando ese juego de calidad que lo adornaba. Primer tiempo llega de esta manera el primer gol de Platense. Bustos lo desbordó a Altamirano por la izquierda, llegó al fondo, mandó el centro y Ramiro Castillo con un espectacular cabezazo puso el 1-0 y la primera sorpresa. Luego pasó al Everton de Chile y volvió una vez más al The Strongest, club en el que jugó más de 100 partidos en toda su carrera. Pero mientras todo esto pasaba, Chocolatín era un indiscutido absoluto de la mejor generación de jugadores bolivianos de la historia que lideraba junto al Diablo Echeverri, Erwin Platini Sánchez, Vladimir Soria, Melgar, Julio César Valdivieso, Luis Cristaldo y Jaime Moreno, entre otros. Jugó las Copas Américas de Brasil en 1989, Chile en 1991 y Ecuador 1993, y las eliminatorias para Estados Unidos 1994, donde actuó en el partido que a la larga terminaría metiendo a su país en el Mundial y que decretó la primera derrota de la historia de Brasil por eliminatorias, 2-0 en La Paz, el 25 de julio de 1993. Por supuesto que estuvo en ese histórico Mundial, pero recién alcanzó a jugar en el último partido de la fase de grupos en la derrota 3-1 ante España, cuando ingresó a los 62 minutos por Soria, y lo hizo de muy buena manera. O lamentarse, Castillo. El pase para Erwin Sánchez abriéndose paso y con este zurdazo marcó el descuento y el único gol de Bolivia en la historia de los mundiales hasta el momento. 67 minutos, es decir, un minuto después del gol de España, Erwin Sánchez marcó el descuento para Bolivia 1, España 2. Ahora podremos ver cómo Bolivia trató de lograr el empate. William Ramallo para Ramiro Castillo y su remate se fue lamentablemente desviado. Y la última jugada del partido, Castillo para Moreno y el rebote de Zubizarreta, y Ramallo sin portero no pudo marcar el gol para Bolivia. La participación de Bolivia en el Mundial de 1994 fue digna. Para el inicio de 1997, Castillo ya era un fijo en los partidos de las eliminatorias para Francia en 1998, jugó las 2 veces frente a la Argentina, tenía su escuelita de fútbol para niños en su país y, por supuesto, iba a ser uno de los referentes para intentar conquistar la Copa América que se disputaría en su país a mediados de año en el que curiosamente había pasado a jugar al Bolívar, el eterno rival de su amado The Strongest.
Los del altiplano sabían que estaban ante su gran chance de volver a campeonar en casa como lo habían hecho por única vez en 1963. Titular indiscutido todos los partidos, jugó e hizo jugar y hasta le marcó a México un gol clave en las semifinales del certamen. La gran final ante el Brasil de las Estrellas era un hecho, pero había chances para crear no solo por la tan mentada altura de La Paz, sino porque el equipo se encontraba en un muy buen momento. Tiene precisamente eso, el apoyo en la ofensiva, se ha quedado atrás junto con Raúl Rodrigo Laras y Germán Villa, tratando de ser los molestos del medio campo. Valdivieso quiere organizar el fútbol de media cancha, mueve un pelotazo hacia el centro, Castillo con la pelota. Lo hicieron sándwich y se marca la falta. Y atención otra vez con el obús, se viene a velocidad del tiburón. Atención, porque gritarle hacia un árbitro lo único que va a sacar es una tarjeta. Debe tranquilizarse México, ya lo dijimos. La jugada en su repetición. Dios da todo el lado izquierdo, viene el tiro, el rechace. ¡Gol de Bolivia! Me parece que en última instancia Ramiro Castillo es el hombre que logra desviar la pelota. Infortunada situación para la selección mexicana. Logró desviarla y nada puede hacer Adolfo Ríos, que con todo y sus reflejos tiene que ver cómo la pelota va hacia el fondo de la red. Bolivia adelante 2-1. Todo lleno de rarezas, lo decíamos. Cuidado que va a meter la cola el diablo. Y ahí está. La metió el chanflazo de izquierda de Marco Antonio Echeverri y es finalmente Ramiro Castillo quien la toca. Ahí está, la toca, se la desvía. Pero la inesperada e injusta tragedia comienza aquí. El 29 de junio, mientras el equipo hacía el calentamiento en el estadio Hernando Siles, a Chocolatín, que iba a ser un hombre clave y titular ese día, le avisaron que su hijo José Manuel, de entonces 7 años, había sido internado en terapia intensiva. Por supuesto que abandonó todo y la final pasó a un segundo plano. Castillo fue a acompañar a su hijo de forma inmediata. A decir verdad, esa final que ganaría Brasil 3-1 pasaría a un segundo plano. Un día después, de una hepatitis fulminante, fallecería José Manuel. Chocolatín nunca pudo reponerse del golpe. En los siguientes meses continuó prestando sus servicios al Bolívar e incluso siguió jugando las eliminatorias con su selección. Su esposa, su hijo mayor y su pequeña hija menor lo acompañaron en todo momento. Se acompañaron. Amigos, jugadores, todos se preocuparon por darle asistencia, pero el dolor era más fuerte, insoportable. El 12 de octubre jugó con Bolivia ante Ecuador en Quito. Volvió a su país, se reintegró a los entrenamientos del Bolívar y el viernes 17 de octubre, a 2 días del clásico ante The Strongest, regresó a su casa y le dijo a su esposa que iría a su escritorio a escuchar música que le hiciera recordar a su hijito fallecido. En la madrugada del 18 de octubre, con apenas 31 años, se suicidó por ahorcamiento en su casa de La Paz. Ya no importaba el clásico paceño ni nada. La Federación Boliviana declaró 30 días de duelo. En Argentina, en el partido platense, su último club en ese país, Gimnasia de Jujuy, donde jugaba su hermano Iván Sabino, se realizó un minuto de silencio y ambos equipos usaron un brazalete negro en su recuerdo. El exquisito jugador que estaba más vigente que nunca, que hasta era capitán del seleccionado, que ya era un ídolo popular y uno de los más grandes jugadores que había dado Bolivia, que sumaba entre clubes y el seleccionado más de 350 partidos y tenía cuerda para rato, decidió quitarse la vida y partir de este mundo tras no poder soportar la peor derrota que un hombre puede sufrir, la pérdida de un hijo.